cosas que radicales el plan de ayuda reformado en Acapulco es que la administración de Santa Ana va a ser sometida a juicio. Eso no está en el otro plan. Y entonces eso es muy radical, pero también hay otra cosa que a la larga yo creo que como fuerza de religión, pero como ya lo había hecho, que es que así como sometió a juicio a la administración de Santa Ana, planteaba que el Congreso Constituyente revisaría los actos de la administración suriana. Bueno, la administración suriana la de como por de tiempo más adelante. Y eso le va a generar en 1856 y 1857 una serie de disgustos tremendos entre el Ejecutivo, como y el Congreso Constituyente, que finalmente desemboca en el golpe de Estado del siglo XVII. Pero entonces, aquí se plantea esa juicio de la administración santanista. ¿Por qué se le va a enjuiciar a Santa Ana? Bueno, primero, por los excesos cometidos en contra de la clase política. Segundo, se le va a enjuiciar por la venta de la mesilla. Y en general hay una animadversión en contra del personaje de la cruzada, ¿no? Entonces, otra cosa muy interesante es que el plan de ayuda reformado de Acapulco no dice nada, pero tampoco lo dice sobre el ejército. Y eso es muy interesante. Es una omisión totalmente intencionada. ¿Por qué es intencionada? Porque lo que es, de alguna manera, crear unos adeptos, ¿no? Y si se pone a atacar al clero mexicano y se pone a atacar al ejército, bueno, pues auténticamente esos dos estamentos se le van a voltear. Y entonces, lo que dice, Clero no dice gran cosa, simplemente no se mete en el asunto, y lo que se refiere al ejército dice se cuidará de que el ejército siga teniendo su prerrogativo. Eso es importante por lo que va a venir hacia noviembre y diciembre de 1895. Otra de las cosas muy importantes es, y esa diferencia del plan de ayuda, el plan de ayuda dice: es conveniente la República de México, queremos que sea una república democrática. Y lo que va a decir el plan de ayuda reformar en Acapulco es: lo que a México le conviene son las instituciones republicanas. Perdón, son las instituciones liberales. Entonces, la primera versión habla de republicanas, y republicanas pueden ser liberales o conservadoras, pero lo que dice Acapulco es lo que conviene son las liberales, y entonces especifica en ese punto hacia dónde gira el movimiento que está caudillando Juan Álvarez, y que hay una serie de militares subalternos, incluyendo el propio común, que están apoyando. Eso habla de las instituciones liberales, y finalmente establece otro punto que es muy importante, que es el establecimiento del Congreso Constituyente. Entonces, son algunas de las diferencias entre uno y otro documento. Yo les recomiendo a quienes quieran profundizar en estos temas que lean las dos versiones, pero sobre todo que tomen en cuenta, y eso me estoy adelantando un poco, que como Ford va a gobernar durante 2 años a través de las facultades que le otorga el plan de ayuda reformado en Acapulco, y por otro lado, muy importante, con la idea de cumplir a cabalidad lo que dice el plan de Acapulco. Entonces, no es como otro cuartelazo donde todo el mundo decía que México producía planes salvadores a diestra y siniestra, sino que aquí es la idea de un plan de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, se levantan en armas
Y Santana lanza la campaña en contra de Acapulco. Hay una publicación del Banco de México que se llama Diario de María Giovanni por Alexander Dumas. No es Alexander Dumas, es otra persona. Y entonces este personaje, esta mujer que viene a México en la época de la Revolución de Ayutla, nos da una descripción muy bonita sobre precisamente la llegada de Santana a Chilpancingo, ¿no? Y entonces, bueno, quienes hemos viajado a Acapulco hemos tomado antiguamente la carretera libre y hoy la terrible autopista del Sol, que de autopista no tiene nada, ¿no? Sobre todo si las compramos con unas verdaderas autopistas. ¿Qué es lo que sucede en esta campaña? Bueno, pues ustedes suben aquí y comienza una enorme serranía terrible entre Tres Marías y la costa de Acapulco. Y no es la zona que domine Santana. Y entonces hay una serie de descripciones muy interesantes donde van narrando pues todas las montañas, cuando llegan al río Mezcala, etc. Es una zona, es como meterse en Congo, ¿no? No es gratuito que Morelos, que Guerrero, que Lucio Cabañas, etcétera, etcétera, tomen esa zona geográfica como una zona para hacer guerrilla. Y entonces llegan a Chilpancingo y María Giovanni nos dice que le entusiasma mucho ver cómo llega Santana, se reúne la sociedad de la gente bien en Chilpancingo, hay una función de ópera y le gusta, nada muy bonito, cómo las mujeres mexicanas de Chilpancingo están cargadas de toda la pedrería que nos vamos a imaginar, diamantes, amarristas, etcétera, etcétera, y están a la misma moda como pudieran estarlo en París o en cualquier otra capital europea. Y entonces aquí yo reflexionaba, por eso me pasó en Inglaterra y en muchos otros lugares, estuve en Inglaterra viviendo 4 años, de que para un europeo común y corriente pues, se imagina pues, una universidad mexicana pues, como de techo de palma, ¿no? O sea, nunca se imagina que en México puede haber universidades perfectamente, o quizá inclusive más modernas que muchas de las que ellos tienen. Y entonces cuando María Giovanni dice, estas mexicanas están vestidas igual que como estarían en París o en Madrid, plantea otra reflexión que yo me he encontrado, que es prototípica de su desarrollo mexicano. ¿Qué es? En el siglo XIX nosotros tenemos mexicanos que visten como estas muchachas o señores de Chilpancingo igual que sus contrapartes europeas, o hay mexicanos que se pasean en la Madeleine en París o que pueden estar también caminando en Londres, etcétera, etcétera. Y así como hay mexicanos que están en la Madeleine o que pueden estar a la última moda de París, también, eso nos lo dice muy bonito Manuel Paina, tenemos mexicanos que están en un estadio de civilización como cuando Cortés nos sorprendió hace 300 o 400 años. O sea, por un lado la modernidad y por el otro lado la atracción. Eso obviamente no lo tenemos, o sea, por un lado está Santa Fe y por el otro lado tenemos los municipios más fregados en Oaxaca y Guerrero. Y esa es una característica de nosotros.